Ellos son los directores del Centro Bíblico Pentecostal y él tiene pues el mensaje de esta mañana para honra y gloria del Señor. Antes de que entre el licenciado Ramón Icaza, yo quiero preguntar, ¿cuántos vieron el programa de TV Max hoy? Aleluya, aleluya. Y voy a añadir, los hombres libres de este país son los que podemos hablar así. Denle un aplauso a Cristo, hermano mío. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie en esta tarde. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Gálatas. En Gálatas. Vamos a estar leyendo el capítulo 5. Capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Dos versículos, el versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Vamos a esperar, hay algunos hermanos que están buscando la cita bíblica. Reitero, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Si lo tenemos, podemos dar un fuerte gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de vertir tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a expresar tus ideas, tus pensamientos, tu voluntad para nuestras vidas. Danos comprensión de ellas, Señor, a cada uno que estamos escuchando. Cualquier distracción la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos una palabra liberadora, transformadora, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos un enemigo. Hay varios enemigos. La Biblia habla del mundo, la carne y el diablo. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de la carne. Si nosotros consideramos y sabemos que la carne es nuestro enemigo, para poder vencerla, para poder tener victoria sobre cualquier enemigo, debemos entender al enemigo, conocer al enemigo y saber cómo pelear contra el enemigo. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a tratar de ir doctrinalmente. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la carne? Entendiendo en primer lugar, y este tema lo vamos a ir desarrollando en medio del mensaje, la carne no fue creada por Dios. La carne es algo que aparece luego de la caída del hombre y que su existencia va a terminar completamente cuando el reino de Dios se establezca en la tierra. Tiene un tiempo definido y debemos entender y comprender y aceptar que la carne no es un producto de la creación de Dios, es una consecuencia de la caída. La Biblia nos enseña que ni la enfermedad, ni envejecer, ni morir, ni la carne fueron creadas por Dios. Cuando Dios creó al ser humano, el hombre no tenía esto que hoy es considerado y es nuestro enemigo, llamó a la carne. No moría, no envejecía, no se enfermaba, porque Dios creó un hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, es importante definir qué es la carne. Si no estamos claros qué es la carne, ni comprendemos su naturaleza, no vamos a poder tener una victoria completa en nuestras vidas. La Biblia, el término carne, tiene diferentes significados en la palabra. Y si nosotros no sabemos identificar cada uno de ellos, podemos tener una interpretación errónea de ciertos pasajes. Por ejemplo, la Biblia dice que carne se refiere al cuerpo humano, sin ninguna idea acerca de algo pecaminoso o destructivo. Se refiere al cuerpo humano. Por ejemplo, Efesios capítulo 6,
versículo 12, nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y la expresión carne y sangre aquí se refiere al ser humano, como persona, como individuo. Porque si pensamos que en ese pasaje el término carne significa ese enemigo nuestro, entonces ese pasaje estaría diciendo que nuestra lucha no es contra ese enemigo, cuando la Biblia dice todo lo contrario, que debemos pelear contra ese enemigo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, por ejemplo, dice que Jesucristo participó de sangre y carne, dando a entender que Jesucristo tuvo un cuerpo humano al igual que nosotros, con todas las limitaciones humanas que tenemos. Pensar que en ese pasaje la palabra carne se refiere a ese enemigo sería decir que Jesús tuvo una carne pecaminosa en él, lo cual es totalmente errado. Otro significado de la carne son las limitaciones humanas. A veces hay pasajes en la Biblia que cuando se habla de carne se refiere a las limitaciones humanas. Nosotros podemos tener una persona que nos quiera mucho, una persona que nos ame, pero esa persona en ciertas circunstancias, por más que desee ayudarnos, no va a poder porque tiene limitaciones humanas, tiene limitaciones económicas, tiene limitaciones de no poder estar en todo lugar, ni es omnipotente. Por eso la Biblia dice que no debemos confiar en brazos de carne, en brazos humanos, no para que tengamos sentimientos negativos contra los demás, sino comprender que la otra persona que es humana igual que yo tiene limitaciones para ayudarme, y el único que es absoluto, que puede ayudarme en todo momento, en todo lugar y bajo todas circunstancias, es nuestro Señor Jesucristo. Pero inclusive con esta idea a veces pensamos que no confiar en las limitaciones humanas significa no confiar en las personas. En nuestra relación en la iglesia tiene que haber niveles de confianza, pero ese es tema de otro mensaje. También la Biblia habla de la carne como lo que comemos, la carne de vaca, pollo, de los peces, etc. Por ejemplo, en Génesis, la Biblia nos habla en el capítulo 9, versículos 4 y 5, que Dios dio a Noé y a su descendencia la carne de los animales para nuestra alimentación, pero no debían comer la sangre. En 1 Corintios 15, 39, nos dice que una carne es la de los peces, otra de los animales, otra del ser humano, o sea que se refiere al cuerpo físico también. También se refiere a las actividades humanas naturales. Yo quiero que usted me acompañe a Filipenses capítulo 3. Y dice el versículo 3 en adelante, hablando del apóstol Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Miren lo que dice el apóstol: yo tengo cosas de confianza en la carne. Obviamente no se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, no se está refiriendo a ese enemigo de nosotros, porque el apóstol dice son cosas en las cuales yo puedo confiar. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Y qué cosas enumera Pablo como carne? Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Pablo usa el término carne hablando de las actividades humanas, de aquellas cosas que como personas nos podemos sentir orgullosos, nuestros estudios, nuestra preparación, nuestro conocimiento, los resultados que tenemos en la vida. Pablo le llama carne, dando a entender que estas son cosas humanas naturales. ¿Cuántos me siguen? Que no son malas, porque el mismo apóstol Pablo, ese mismo conocimiento, esas mismas cosas en la carne o naturales en este pasaje, las utilizó para propagar el evangelio. Por ejemplo, su ciudadanía romana, su conocimiento del Antiguo Testamento que aprendió bajo los pies de Gamaliel como fariseo, le dio conocimiento cuando vino la revelación de parte de Dios de lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesús y la iglesia. Fueron utilizadas, pero Pablo le llama
a estas cosas naturales, humanas, buenas socialmente hablando, les llama carne. O sea, se refiere a esas cosas de nuestro diario vivir. Todos estos son significados diferentes de la carne. Y si nosotros no sabemos identificarlo, podemos tener una mala interpretación de lo que dice la Biblia. Y el último definición de la carne se refiere como naturaleza pecaminosa. A eso nos vamos a referir en esta tarde, a esa naturaleza pecaminosa que, como hemos dicho, no fue creada por Dios. ¿Cuántos me siguen? No fue creada por Dios. Y eso es lo primero que debemos aceptar. ¿Significa eso entonces que la carne no es el cuerpo físico? Muchos cristianos consideran que la carne o naturaleza pecaminosa son mis huesos, son mi cuerpo físico. Y no es así. Entonces, ¿qué es la carne? ¿Qué es esta naturaleza pecaminosa? ¿Cómo podemos identificarla y saber y conocer a este enemigo? Por ejemplo, Gálatas 5:17, el pasaje que leímos al principio nos da un principio bíblico para identificar claramente qué es la carne. El versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es... Algunos todavía no lo han encontrado el pasaje. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es, y el del espíritu es contra. Para identificar la carne, yo debo entender entonces que todo aquello que sea contrario a la palabra procede ¿de dónde? De esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿dónde se encuentra esta naturaleza pecaminosa? ¿Dónde se manifiesta en mí? La Biblia me dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que el hombre es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y la carne se manifiesta en cualquiera de una de estas tres formas. Cuando el hombre tiene una relación con un espíritu demoníaco a través de la santería, la brujería, la hechicería, el satanismo, el vudú, la idolatría, es el espíritu del hombre que tiene capacidad de relacionarse con el mundo espiritual, el que está operando en la carne. Cuando yo tengo un pensamiento que es contrario a la palabra, yo no estoy ejecutando ninguna acción con mi cuerpo, pero estoy en contra del espíritu, estoy en contra de la palabra. Eso es la carne. Cuando tengo un sentimiento de odio, aborrecimiento, envidia, celo, son sentimientos que no necesariamente se ejecutan, pero ya estoy en la carne. Hay otras acciones, borracheras, orgías, en fin, prácticas sexuales contrarias a la palabra del Señor, donde implico mi cuerpo. Entonces, ¿qué me está enseñando la palabra? ¿Cómo yo puedo identificar qué es la carne? Cualquier cosa en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo que es contrario a la palabra. ¿Cuántos me siguen? Porque la carne no es el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, dice la Biblia, que Dios lo ama tanto que en la cruz del Calvario dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Este cuerpo físico fue creado por Dios, a tal forma que inclusive la Biblia dice que los que tenemos el Espíritu de Cristo, cuando Él venga, este cuerpo va a ser resucitado. La salvación incluye nuestro cuerpo. Entonces la carne no es nuestro cuerpo físico. La carne es algo que apareció cuando el hombre desobedeció, afecta, influye y se manifiesta en la totalidad del ser humano. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuáles son las características de esta naturaleza pecaminosa? La primera, la que acabamos de mencionar en Gálatas capítulo 5:17, que es contraria ¿a quién? Al espíritu. Y vamos a Romanos capítulo 8, síganme. Recordemos que hoy tenemos culto de Santa Cena. Romanos capítulo 8, versículo 13. 7, perdón, Romanos 8:7 dice: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué dice? Puede. Y este versículo es interesante, porque nos está describiendo eso que está en nosotros, esa naturaleza pecaminosa. Por cuanto los designios, los deseos, la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se sujetan ni tampoco pueden. Yo me pregunto, cuando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, expresamos ideas, yo no puedo hacer esto que Dios dice, yo no puedo sujetarme a lo que Dios dice. Lo que estamos diciendo es que en mi vida la carne todavía tiene autoridad sobre mí. Porque lo que me está diciendo este pasaje es que la única razón por la cual yo no puedo obedecer y sujetarme a la ley de Dios es porque estoy en la carne. No hay amenes. Porque no puedo orar, porque la carne es contra lo que Dios establece, ni se sujeta a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice, hay que orar. La ley de Dios te dice, hay que ayunar. La ley de Dios te dice, hay que perdonar. La ley de Dios te dice, hay que amar. La ley de Dios te dice, hay que obedecer a vuestros pastores. La ley de Dios te dice que debemos saber relacionarnos con los demás. La ley de Dios te dice que debes ser fiel a tu esposo y a tu esposa. La ley de Dios te dice que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Y la ley de Dios nos dice muchas cosas. ¿Y cuántos decimos, yo no puedo perdonar? Yo no puedo amar a tal persona, pero es que mira lo que me hizo. Estás en la carne, estamos en la carne. ¿Por qué no nos podemos sujetar? Este pasaje nos dice, no lo digo yo, que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Cuando no podemos hacer la voluntad de Dios, este pasaje nos dice que estamos entonces, quizás sin darnos cuenta, viviendo ¿en qué? En la carne. Lo dijeron ustedes. Pero es lo que dice la palabra. En Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de las obras de la carne y nos da una lista para identificarla. Entonces, ¿qué estamos viendo? Uno, que esa naturaleza pecaminosa no fue creada por Dios. Dos, que debemos saber identificarla. Se puede manifestar en mi espíritu, se puede manifestar en mi alma, se puede manifestar en mi cuerpo. Definitivamente no es el cuerpo humano. Es las características principales, contrarias al espíritu. No se sujeta a la voluntad de Dios y sus obras son claras, evidentes. Pero la pregunta interesante es, ¿cómo podemos vencerla? ¿Cómo podemos vencerla? Es la pregunta interesante. Y la Biblia nos dice, vamos a Gálatas capítulo 5. Hay un pasaje que me dice cómo vencer la carne. ¿Cuántos quieren vencer la carne? ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué no crecemos? Porque andamos, lo dice la palabra y lo acaban de decir ustedes, yo no. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos son de Cristo? Ok. Y discúlpeme la manera en que le voy a decir esto. A Dios no le interesa qué experiencia tú tienes o no. Si estás en la carne, si no estás en la carne, esa es tu realidad, pero no la de Dios. ¿Cuántos son de Cristo? Y la Biblia me dice a mí que si usted y yo somos de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice la Biblia que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tu realidad y tu experiencia no determinan la realidad de lo que Dios dice en su palabra. Aquí dice que los que somos de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Usted y yo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne no tiene poder sobre tu vida ni la mía. Si eres de Cristo, ¿qué dice Romanos 8:13? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estos pasajes entonces nos indican algo tremendo. Gálatas nos dice algo interesante,
que lo que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, la Biblia me dice a mí que el poder de Dios sobre tu vida te liberó del poder de la carne. Antes de ser cristiano, usted y yo no teníamos la capacidad de vencer el pecado y la carne en nuestras vidas. Éramos esclavos de la carne, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad. Pero gracias a Jesucristo nos liberó del poder de la carne y del pecado. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que dice la Biblia. Y no me importa mi experiencia, yo le creo a la Biblia. Pero lo interesante es que a pesar de que Dios nos liberó de ese poder, la existencia de la carne sigue ahí. Porque aunque Dios te liberó de ese poder, no te obliga a obedecer a Dios. Dios te libera, pero nunca toca tu libre albedrío. Aunque la carne, su poder ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y en los que somos de Cristo, usted y yo tenemos la potestad de decidir si la seguimos o no. Y es ahí donde está, por decirlo, el asunto, que decidimos seguir la carne más veces de forma inconsciente que consciente, y afecta nuestras relaciones y afecta nuestra vida espiritual. Porque Cristo no nos extirpó la naturaleza pecaminosa. Está ahí. Dios no trata de reformar la carne. Dios no trata de cambiar la carne. La carne es totalmente ajena a Dios, contraria a Dios, no se sujeta. Dios no la busca reformar ni cambiar. Él no creó eso. Pero está ahí. Nos libera de su poder, para ahora nosotros ser libres para elegir. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, para que no hagamos lo que nosotros queremos. O usted decide consciente o inconscientemente andar en el espíritu, o usted decide consciente o inconscientemente andar en la carne. Usted siempre, consciente o no, va a decidir por uno de esos dos. Y si usted de forma clara y definida no ha decidido andar en el espíritu, usted va a andar en la carne prácticamente, automáticamente. ¿Cómo es esta naturaleza pecaminosa? Para poner un ejemplo, es como el SIDA. El SIDA es una enfermedad que se transmite de diferentes maneras, ya sea de madre al hijo cuando nace, ya sea por una sangre que ha sido infectada en una transfusión en un hospital, y por prácticas inmorales. Cuando una persona se enferma de SIDA, hay una serie de medicamentos que hacen que la enfermedad no se desarrolle y la persona puede seguir su vida normal. ¿Cuántos me siguen? Pero esa persona, mientras está tomando los medicamentos y siguiendo su vida normal, no significa que se ha curado de esa enfermedad. La enfermedad está ahí. Pero esa persona puede vivir normalmente porque mientras siga tomando los medicamentos. Si esa persona deja de tomar los medicamentos, ¿qué va a ocurrir? La enfermedad toma otra vez control y te mata. De la misma manera como el SIDA, la carne es una enfermedad que se inyectó en el hombre cuando desobedeció en el huerto del Edén. Está ahí y Dios nos dio un medicamento para que no tenga poder, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la ley, de la carne, viviréis. Pero nosotros dejamos de tomar el medicamento de Dios para esto. Y esta carne comienza a tomar otra vez control, porque usted y yo le hemos autorizado otra vez tomar control y poder sobre nuestra vida. No es que hablaron mal de mí, no es que no me gustó lo que me hizo, no es que yo tengo muchas presiones económicas, no es que yo quiero hacer esto, no que me pasa aquello. Usted puede decir la excusa que usted quiera, usted puede decir lo que le da la gana. La Biblia es clara. Usted siembra en el espíritu o siembra en la carne. O usa el medicamento que Dios le ha dado diariamente, la guianza, el control y el señorío del Espíritu Santo en su vida, o lo aparta a un lado.
Los problemas que tenemos en nuestra vida es porque nos endurecemos en nuestro corazón y queremos estar razonando con Dios y justificándonos para obedecer la palabra. Cada pensamiento que venga a tu vida, por más bueno que sea, aparentemente, si es contrario a la palabra, es de la carne. Cualquier idea, cualquier sentimiento que te lleve a desobedecer la palabra es la carne. Por más lógico, humano que parezca. Hay algunos que decimos, pero es que yo soy humano, somos humanos y los humanos tenemos deseos, tenemos sensaciones, tenemos cosas, eso es natural. Sí, pero el problema es que usted y yo no somos naturales. El hombre natural no entiende las cosas de Dios, pero usted y yo no somos naturales. Nosotros somos seres sobrenaturales por la gracia de Dios en nuestra vida. No somos naturales. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero usted y yo no lo somos. Si usted es de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Que hay otro enemigo que es aliado de la carne. Se llama el viejo hombre. El viejo hombre es lo que hace que cuando Cristo nos liberta del poder de la carne, nosotros le demos poder a la carne nuevamente, a pesar de que nos ha libertado. Mire lo que dice la Biblia acerca del viejo hombre. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Lo tenemos? Dice así. Leemos el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Qué características tiene este viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre dice que está viciado, que es un vicio, un mal hábito. Y que ese vicio es de acuerdo a unos deseos engañosos. Cuando no somos cristianos, nosotros tenemos una forma de pensar y de desear. Queremos ser felices, queremos tener dinero, queremos tener familia, queremos alcanzar cosas. Y este viejo hombre se va adaptando a la sociedad. Y comienza la gente que quiere dinero a hacer fraude, a estafar, a hacer cosas que no debe o entrar en negocios que no debe. Comienzan los hombres y las mujeres a buscar la felicidad fuera del matrimonio, en actividades que son contrarias a Dios. Comienzan a pensar, yo tengo que moverme con el juega vivo, antes que me la hagan, yo la tengo que hacer para partir por delante. O como hizo Balán, la Biblia dice que este hombre delante del rey Balac se puso y bendijo a Israel, porque le dijo que lo que Dios me diga, eso lo tengo que decir. Aunque tú me pagues todo lo que tú quieras, yo no voy a maldecir a Israel, porque yo tengo que hacer lo que Dios me dijo. Muy bonito delante del pueblo. Pero por debajo, después le dijo, si tú quieres que este pueblo caiga, ponlo a que sean idólatras. De frente, el gran siervo, por detrás, haciendo cosas indebidas. Porque pensaba que así podía conseguir las cosas. Eso es el viejo hombre. El viejo hombre está viciado, está acostumbrado, está habituado. Le parece que es normal esa forma de conseguir las cosas. Y ese vicio es de acuerdo a deseos que tiene, engañosos. Que piensa que así lo va a conseguir, que piensa que así va a ser feliz. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El viejo hombre es todos nuestros hábitos, toda nuestra experiencia que hemos tenido antes de Jesucristo, nuestras formas de pensar que no han sido renovadas por la palabra, nuestros hábitos culturales, familiares, cosas que nos enseñan en el hogar, que quizás no sean del todo malas, que quizás funcionaban en el mundo, pero en la iglesia no funciona. En el reino de Dios no funciona, porque como ha predicado nuestro pastor, ahora tenemos el evangelio, que es la cultura de Dios. Tenemos que dejar ese viejo hombre. Y ese viejo hombre me hace tomar a mí malas decisiones. Te hace pensar que si tú haces tal cosa lo vas a conseguir. Si cualquier cosa que tú quieras conseguir está contraria a la palabra, estás sembrando en la carne.
Si tú quieres ser pastor, si tú quieres ser siervo de Dios, pero tratas de moverte conforme a tu voluntad, haciendo astucia y juega vivo, contrario a la palabra, aunque la intención sea correcta, la forma no es. El viejo hombre está sembrando en la carne y los frutos se van a dar. El viejo hombre es terrible. Pero la Biblia nos dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Tremendo. Tanto la carne como el viejo hombre ya fueron crucificados. Su poder sobre nosotros ha sido derrotado. Pero lastimosamente nosotros no hemos seguido tomando la medicina diariamente. El Espíritu Santo de Dios, la vivencia de todos los días. Y vamos a ver unos ejemplos prácticos. ¿Cómo puedo sembrar en el Espíritu? Lo primero es mediante la fe, creyendo la palabra. Vamos a poner el ejemplo cuando aceptamos a Jesucristo. Usted oyó la palabra y creyó, ya sea en su hogar, en su casa o en la iglesia o en una campaña. Usted dio el paso de fe, usted aceptó a Jesucristo, usted le creyó a Dios y esa fe lo cambió para siempre. Usted no hizo ninguna actividad física, usted no hizo ninguna obra, usted creyó y la gracia de Dios lo cubrió y lo cambió. El poder de creer a Dios. Si la Biblia me dice a mí y te dice a ti que los que son de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y sabiendo esto, que el viejo hombre ya ha sido crucificado, no importa tu experiencia o la mía, hay que comenzar a creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el poder de la carne y el viejo hombre en ti y en mí que somos de Cristo está vencido. No que yo no puedo, está vencido. No que es difícil, está vencido. No que está vencido. Es lo que dice la Biblia. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Obedeciendo a la palabra. Yo quiero que leamos el ejemplo de Jesús en Mateo. Mateo capítulo 26. Jesús está orando en Getsemaní, en toda la plenitud de su naturaleza humana. Y como humano tenía emociones, tenía sentimientos, había una presión por las cosas que debía que hacer. Y la Biblia nos dice en Mateo 26, versículo 36 de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice así, el versículo 37. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Jesús estaba apelando a sus discípulos que lo acompañaran, porque la angustia, yo no sé cuántos hemos sentido angustia. Angustia es un sentimiento tan terrible que te pone, afecta a tu cuerpo. La ansiedad. A veces tenemos presiones en la vida, presiones por los problemas con los hijos, presiones con los problemas en el hogar, presiones con los problemas económicos, presiones porque las cosas parecen que no van a resultar y comenzamos angustiando. La angustia no es pecado. Jesús se entristeció, se angustió y comenzó a orar al Padre: Padre, para ti todo es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa. Primero oró: si es posible, pásala. El hombre que sabía que tenía que ir a la cruz, la angustia y la tristeza era tan fuerte que se llevó a 3 de sus discípulos para que le hicieran compañía. Ningún hombre de Dios puede estar solo, necesita compañía.
Necesita a alguien en quien descansar y le dé apoyo en ciertos momentos. El mismo Jesús lo necesitó. Y oró por segunda vez: Padre, voy a parafrasearlo, si no hay otra manera, vamos a hacer tu voluntad. ¿Cómo sembramos en el Espíritu? Cuando en esos momentos difíciles de angustia, la Biblia dice inclusive en Isaías 53 que él fue angustiado y cayó. Otro pasaje dice que Dios fue angustiado en todas nuestras angustias. Yo no sé qué problema tienes en tu vida. Yo no sé cuál es la angustia que estás pasando. Pero en esos momentos difíciles dejamos que el viejo hombre, la asesoría de buenas personas pero que no conocen la palabra, o sucumbimos a la presión y tomamos decisiones y sembramos en la carne. Para sembrar en el Espíritu, usted tiene que estar dispuesto que pase lo que pase. No importa si hay angustia o temor o miedo. Yo no voy a salir de este problema haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice. Si por hacer lo que la palabra dice mi problema se acrecenta, bueno, vamos para adelante. Porque la solución a mi vida no es sembrar en la carne. La solución a mi problema es sembrar en el Espíritu, que es obedecer a la palabra. No puedo solucionar mi problema haciendo cosas contrarias a la palabra, aunque humanamente, socialmente, lógicamente parezcan las correctas. Yo quiero sembrar en el Espíritu, tengo que obedecer a la palabra. Porque Dios no nos ha llamado, entendámoslo, Dios nos ha llamado a hacer su imagen, a andar en el Espíritu para tener libertad. El propósito principal de Dios es mantenernos en esa unción del Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos que desear, anhelar y actuar conforme a eso. Andar el Espíritu no pasa por casualidad. Usted y yo tenemos que decidir hacerlo. Muchos de nosotros no hemos decidido andar en el Espíritu. Venimos a la iglesia, sentimos la presencia de Dios, vamos a la casa, la vida diaria, hacemos lo mismo año tras año y no crecemos porque no hemos decidido ser espirituales. La Biblia me dice que la única razón por la cual yo no crezco es porque yo he decidido no crecer. Es lo que dice la palabra. Cuando yo entiendo que es más importante que ser feliz, ¿me escuchó? Más importante que pagar mis deudas o ser próspero. Más importante que estar sano. Claro que Dios quiere que seas feliz, claro que Dios te quiere sanar, claro que Dios te quiere prosperar, pero más importante es obedecer la palabra. Cuando entendemos eso y se apasiona en nuestras vidas, cuando eso se hace real por dentro de nuestras vidas, ya no depende de que si vamos a ser felices en un momento, ya no depende de si consigo o no las cosas. Yo sé que estoy sembrando y que la obra de Dios en mi vida está trabajando, porque aquel que comenzó la buena obra en nuestra vida la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la actitud para sembrar en el Espíritu. Job fue un hombre próspero, Job fue un hombre que tenía mucho, pero en un momento lo perdió todo y estuvo en esa situación varios meses, quizás 2 o 3 años, pero a pesar de eso retuvo su integridad, porque él no iba a recuperar sus cosas haciendo lo malo. Mi integridad la mantengo, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que me aconseje, si lo pierdo todo lo pierdo, pero voy a hacer lo correcto. Eso es la voluntad de Dios, eso es sembrar en el Espíritu. No se trata de resolver los problemas, no se trata de conseguir nuestros deseos, se trata de obedecer lo que ese libro, la cultura de Dios, el Evangelio, enseña para nuestra vida. Nunca vamos a obtener victoria haciendo algo contrario a la palabra. Y si lo quiero, y si lo que yo quiero lo alcanzo bien, y si no también, porque no voy a alcanzar las cosas haciendo lo incorrecto. Así es que se siembra en el Espíritu. Así es que mantenemos la victoria. Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros para que despreciemos la gracia de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que decidir ser hombres espirituales y hacer lo necesario por alcanzarlo. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.
Dios les bendiga.